Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno está en su casa y todos en las 7:50. También recuerden que estamos conectados en redes a través de La Venganza Radio y el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos hoy de Bertrand de Laon. En el año 741 existía en Laon una magnífica villa propiedad del conde Cariberto. ¿Qué hace Cariberto? Era uno de los primeros castillos feudales que 3 siglos después proliferarían muchísimo en Europa. Cariberto habitaba el castillo en compañía de su mujer y de su hija Bertrand, que tenía 15 años en determinado momento. Bien. Sí, claro. Vivían también con él sus criados, sus soldados, en fin. Los cronistas nos han dejado pocos datos sobre Cariberto y posiblemente su nombre hubiese sido olvidado si no hubiera tenido una hija hermosa, discúlpenme, ¿no? Porque Bertrand era tan hermosa que Cariberto desconfiaba siempre de cualquier señor de la vecindad que fuera a visitarlo. Pensaba, este viene para ver si se liga algo con la Bertrade. Cuando esta chica participaba de alguna comida, los invitados cometían enormes groserías. En vez de secarse delicadamente la boca con la manga, según dictaba la buena educación de la época, se quedaban con la boca abierta o bien olvidaban chuparse los dedos y se manchaban los trajes. Eso tenía una razón. Dice el cronista que la joven Bertrand los dejaba petrificados. Bertrand fue llamada por los poetas Berta, la del pie grande, porque algunas malas lenguas han dicho que la hermosa Bertrand tenía un pie, precisamente, demasiado grande. Pero sus admiradores la defendían diciendo que esta apariencia se debía a que el otro pie era chico. Claro. Como siempre, en este tipo de debates, los malintencionados tuvieron la última palabra. Un buen día, un destacamento llegó a casa de Cariberto. Lo comandaba un caballero que, al abandonar la montura, mostró tener una estatura sorprendentemente pequeña. Cariberto recibió a este hombre con toda deferencia. Le dijeron a Bertrand que era nada menos que Pipino el Breve, un personaje importante que lo sería después mucho más. Dato central, a Bertrand le gustó Pipino. Pipino era alcalde de palacio. En esa época, el alcalde de palacio era como una especie de primer ministro y disponía de un considerable poder. Algunos decían que era más poderoso que el rey. Por esos tiempos era rey Childerico III, el último rey merovingio. Los excesos de toda clase habían agotado la raza de Clodoveo. Dice la crónica que en el usufructo constante de los pecados capitales, después de haber sumergido su cuerpo y su alma en la lujuria, Childerico se consumía en la pereza. La pereza que es la señora madre de todos los vicios. Bertrand, que sabía todo eso, se sintió muy intimidada cuando antes de la comida su padre le presentó a Pipino. Che, dice, te presento a Pipino. De todos modos, durante la reunión, Bertrand lo miró un poco al invitado medio de reojo. Por su parte, a Pipino no le fue indiferente la muchacha. Los cronistas expresaron que la examinaba con ojos ardientes y se esforzaba en contar historias de guerra a fin de hacerla estremecer. Varias veces lo consiguió, lo cual lo hizo feliz. Al terminar el banquete, Bertrand supo apreciar que este muchacho no arrojara los huesos que había en la cabeza de los otros invitados, tal como acostumbraban a hacerlo los comensales de Cariberto. Además, esa era una costumbre que Pipino solía poner en práctica para divertirse y terminar las comidas de manera alegre, pero aquel día solo deseaba una cosa,
irse cuanto antes, acompañado por la hermosa Bertrade. Cuando comunicó a Cariberto su intención, el padre lloró de alegría. O sea, directamente le dijo al padre: escúcheme, me gustaría irme de su casa llevando en ancas a la bella Bertrade. Bueno, Cariberto se puso contento porque nunca hubiera podido esperar para su hija tan buen partido. En cuanto a ella, que por primera vez en su vida se sentía enamorada, creyó entrar en el paraíso, creyó. 2 horas más tarde, Pipino cabalgaba orgullosamente a la cabeza de sus hombres, llevando a Bertrade tiernamente acurrucada en sus brazos. Dice la crónica: en alguna de las noches próximas al encuentro en el castillo de Laon, fraguaron el nacimiento de Carlomagno, que nació el 2 de abril del año 742. Se revela ahora que estos son, evidentemente, los papás de Carlomagno. Convertida en la única favorita del alcalde de Palacio, Bertrade llevaba una vida muy agradable y muy ambiciosa. Y dicen que fue ella quien consiguió que su hijo, Carlomagno, fuera un rey. Dado que Childerico, el rey, no era más que una sombra y que el trono estaba allí para el que tuviera la osadía de tomarlo, Bertrade pensó en que Pipino fuera el destinado a hacerlo. Para empezar, consiguió casarse para que su hijo fuera legítimo. Desde el día siguiente al casorio, se esforzó en convencer a su esposo para que expulsara al último merovingio y se convirtiera en rey. Pipino el Breve dudaba. Temía las reacciones de los llamados grandes, ¿no? Señores que apoyaban a Childerico y que podían mostrarse hostiles al usurpador. Pero Bertrade insistió e hizo lo siguiente. Le escribió al Papa, era Zacarías, y le hizo una pregunta. Decía: ¿a quién se debe llamar rey? ¿Al que realmente tiene el poder o al que aparenta tenerlo? Algunos meses más tarde, Pipino y Bertrade recibieron la respuesta de Roma. El que en realidad tiene los poderes, ese debe serlo, dijo el Papa. Estaba todo claro. Bertrade y Pipino reunieron a los grandes en Soissons y les comunicaron la opinión del Papa. La decisión fue rápida. En cuanto terminó su discurso, Pipino fue proclamado rey. Y el domingo 28 de julio del 754, en la Basílica de Saint-Denis, el Papa Esteban II consagró a Pipino y le confirió los títulos de rey de los francos y patricio de los romanos. Patricius Romanorum. Y lo digo en homenaje a usted, Barto. Bien, al día siguiente, Childerico, el antiguo rey, sin tener tiempo de darse cuenta de nada, se vio encerrado en un convento con la cabeza rapada, que era en aquel tiempo, aclaro, una humillación espantosa. Que te pelaran era la peor de las humillaciones. Bertrade se sintió orgullosa de haber contribuido a que Pipino fuera un rey poderoso y respetado. Igualmente se sentía feliz al oírse llamar reina, pero su mayor felicidad era un secreto: pensar que su hijo era el príncipe heredero del reino franco. Al cabo de un año, Pipino y Bertrade fueron consagrados en San Bonifacio. Esa ceremonia que habían ignorado siempre los merovingios contribuyó a solidificar el prestigio del rey, de la reina, y los convirtió en verdaderos representantes de Dios. Esta consagración puso fin oficialmente a la dinastía merovingia y legalizó, como saben ustedes, el advenimiento de los carolingios al poder. A partir de ese momento, la reina, que entre tanto había tenido un segundo hijo, el primero Carlomagno, el segundo Carlomán. La casa era un lío. Carlomán, y venían los dos, ¿no? Participó este muchacho en todos los asuntos de Estado y acompañó a Pipino, no a este muchacho, sino a ella, la reina. Acompañó a Pipino en todas sus expediciones militares. Hasta que murió Pipino y el reino se dividió entre los dos herederos.
Apenas instalados, Carlos en Noyon y Carlomán en Soissons empezaron a pelearse. Carlos todavía no era Carlomán. Hasta el punto de que Bertrand tuvo que utilizar toda su influencia a fin de evitar una guerra. Quiero decir, una guerra entre hermanos, ¿no? Hacía tiempo que Carlomán, el segundón, tenía celos de Carlos. Lo consideraba como un bastardo y asimismo como el único heredero de Pipino. Por tanto, el reparto de las tierras lo había defraudado. Animado por el duque de Baviera y Didier, el rey de los lombardos, Carlomán, el segundón, seguía protestando, qué sé yo. Buah. Entonces, Bertrand, que quería que su primogénito llegara a ser rey, tuvo una idea. Decidió retirar a Carlomán su mejor apoyo. Hizo casar a Carlos con la hija de Didier, rey de los lombardos. Y Carlomán se quedó sin ayuda. Claro, porque Didier ayudaba al otro hermano, a Carlomán. Bueno, Carlos no pareció muy entusiasmado ante la idea de pasar las noches con Desirée de Lombardía. Sin embargo, obedeció a su mamá, las bodas se celebraron en el 770 y el otro hermano, Carlomán, sin apoyo, se calmó. Merced a los planes de Bertrand, la paz reinó entre los hermanos. Carlos fue rey, sus territorios fueron creciendo, faltaban 30 años para que fuera consagrado emperador. Aunque lo había encumbrado, Bertrand no pudo ver la consagración de su hijo. Murió años antes de aquel encuentro de su hijo con el Papa León, y Carlos, que fue Carlomagno, conquistó Italia y finalmente fue coronado Imperator Augusto por el Papa León III el 25 de diciembre del 800 en Roma, pero esa es otra historia. ¿Qué tangos podemos escuchar para ilustrar esta divertida historia? Me gusta mucho la milonga Los Hermanos, que canta nuestro Citarrosa. Así que vamos, evidentemente fue compuesta para evocar esta especie de conflicto entre Carlos, después Carlomagno, y su hermano Carlomán. Sí. Dale. No sé si la compuso por ellos, pero Carlomán, bueno. Carlomán. Bueno. Adelante, por favor.